Evangelio según San Lucas capítulo 13 y verso número 10. Vamos a estar leyendo unos versos, hermano, para la meditación de este día. El tema es rompimiento. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para glorificar, exaltar tu hermoso nombre. Te rogamos, Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor amado, llevándonos en palabras de meditación en este día. Ayúdanos, consuélanos, háblanos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo bendito. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Deseo, hermano, en esta hora compartirles una meditación breve de las Escrituras. Y esto que les voy a traer, hermanos, fue algo que el Señor me compartió, me regaló, me mostró en una ocasión hace unos días atrás. Y es una cita bastante conocida, una cita muy leída a menudo, pero que tiene, hermano, algunos aspectos que nos van a servir en este día. En primer lugar, la Escritura señala, hermanos, que Jesús se encontraba en una sinagoga. El mensaje es bien sencillo, pero posiblemente, hermanos, requiera de usted un cambio. Amén. Sí, el mensaje es bien sencillo, va a ser bien corto, y al final del mensaje vamos a orar y vamos a ungir con aceite. Ha sido un día especial, nos hemos gozado y hemos tenido Santa Cena, así que prepárese. El tema es bien sencillo, bien práctico, pero puede requerir de parte suya un esfuerzo, una decisión y un cambio. La decisión la toma usted. La palabra el Señor se la entrega. El Señor, hermanos, siempre en su forma de moverse en las personas ha sido bien especial. Y en estos últimos meses hemos estado nosotros, hermanos, en las reuniones familiares y aquí en la iglesia, conociendo cómo es que el Señor se mueve. Porque cuando el Señor se mueve, hermanos, no lo hace al azar. No lo hace al azar. Siempre lo hace, hermanos, donde Él mira que están las condiciones apropiadas para hacerlo. De lo contrario, Él solamente pasa. Él mira, Él pasa, pero no hace nada. Pero en algunas ocasiones Él hace algo, y en esos aspectos nosotros hemos estado enfocados bastante, conociendo al Señor para observar y poder de alguna manera reunir, esforzándonos en reunir, hermano, aquellas condiciones que el Señor
requiere para que Él se pueda mover como nosotros deseamos. Una de las cosas que vemos aquí, hermanos, dentro del ministerio de Jesús, un caso muy especial, muy particular, que no lo narran los otros evangelios, sino que solamente este evangelio de Lucas, es de que Jesús se encontraba, hermanos, en una sinagoga. La sinagoga, como lo hemos enseñado en algunas ocasiones, era un lugar, hermanos, que no nació, fíjense, no nació en el corazón de Dios. Se lo voy a repetir una vez más. La sinagoga no fue un lugar que nació en el corazón de Dios. Lo que nació en el corazón de Dios era un lugar para adorarlo. Y a ese lugar el Señor lo llamó templo. Mas sin embargo, la sinagoga nació no en el corazón de Dios, nació en el corazón del hombre. Y como nació en el corazón del hombre, no nació con el propósito de adorar a Dios, nació con el propósito de debatir la palabra de Dios. Entonces la sinagoga era un lugar donde llegaban las personas que tenían alto conocimiento de la palabra del Señor para poder argumentar, debatir y para poder utilizar toda la inteligencia humana que había alcanzado con el estudio, el análisis, la crítica. Y ese era el lugar. Ese era el lugar donde se discutía la palabra de Dios. Unos, y usted lo ha podido observar en algunos versos de los evangelios, unos creían en los ángeles, otros no creían en los ángeles. Unos creían en lo sobrenatural, otros no creían en lo sobrenatural. Unos decían una cosa, hermanos, de la palabra de Dios, otros decían lo contrario. Y ese lugar llamado sinagoga era el lugar donde ellos se reunían para poder debatir, para poder argumentar, para poder poner preceptos humanos. Fue lo que el Señor, hermanos, señaló cuando habló de los fariseos y habló que ponían mandamientos humanos mezclándolos con la palabra de Dios, y hacían de las personas no solamente una persona sentenciada al infierno por aceptar esa doctrina, sino que el Señor dice 2 veces los hacían sentenciados al infierno mismo por aprender y digerir en sus vidas esas doctrinas que se enseñaban. ¿Dónde? En un lugar llamado la sinagoga. Y las sinagogas, hermanos, nacieron como una propuesta no de Dios, sino como una propuesta del hombre para acercarse al Señor. Porque el lugar que Dios había señalado para que el hombre, hermanos, orara y para que el hombre exaltara y adorara a Dios era el templo. Y Dios había establecido los espacios dentro del templo, había establecido los sacerdotes, sus vestiduras, había establecido todas las funciones del templo. Mas sin embargo el hombre, hermanos, en un tiempo de decadencia espiritual, en un tiempo donde se apartó de los caminos de Dios, en un tiempo, hermanos, donde se alejó y perdió la comunión con Dios, creó otro lugar llamado sinagoga. Y en ese lugar era el hombre quien estableció, hermano, quiénes hablarían, quiénes se sentarían, quiénes estarían formando miembros. Oiga, en el templo no habían miembros. En el templo el Señor abrió las puertas y dijo: casa de oración será llamada para todas las naciones del mundo. Mas sin embargo en la sinagoga no era así. Ahí entraban personas privilegiadas, personas que tenían, hermanos,
el estudio, la reputación, hermanos, de ser religiosos en la nación. Y en la sinagoga, hermanos, se requería ser miembro. Parece que nosotros hoy como que hoy en día hemos aprendido un poquito de las sinagogas, porque les exigimos a los hermanos que sean miembros. Aunque quizás no estamos imitando, hermanos, a las sinagogas, más bien procuramos que la persona sea estable en la doctrina, estable, hermano, en su comunión, en su crecimiento. Y ahí donde nosotros le decimos, hermano, establezcase, afírmese y sea miembro de una sola congregación, y no ande, y voy a repetir lo que hace muchos años una hermana predicadora dijo aquí en este púlpito, y molestó a muchos y se fueron. Evite ser, como dijo, una ranita o un sapito, de andar saltando, hermanos, de iglesia en iglesia. Entonces, vea, hermanos, el ambiente que había. Ahora, Jesús, dice la Biblia, que desde su edad muy temprana, desde la edad de ¿cuánto? De 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, hermanos, él frecuentaba las sinagogas y, hermanos, discutía la palabra de Dios con aquellos hombres. Por eso es que cuando el Señor, hermano, inició su ministerio por ahí por los 30 años aproximadamente, hermano, para él entrar en una sinagoga no era nada extraño. Y para que lo invitaran a él, hermanos, a hablar de la palabra de Dios en una sinagoga, tampoco era extraño. Recordemos que cuando él inició su ministerio, entró a una sinagoga y le dieron un rollo del Antiguo Testamento, de uno de los libros del Antiguo Testamento, para que él trajera una lectura. Y el libro que le entregaron, ¿cuál fue? Fue el libro del profeta, el rollo del profeta Isaías. Y él abrió el rollo, lo abrió y leyó una porción que hablaba de él. Y después de leer esa porción, dice la escritura, el Señor dijo: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos. Aleluya. Y todos se quedaron asombrados. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no era común, hermanos, en una sinagoga ver el cumplimiento de la palabra de Dios, hermanos, de lo que el Señor había hablado tiempo atrás, cumplirse delante de sus ojos. No era común, era algo extraño, algo sobrenatural. Pero para nosotros, hermanos, lo extraño es que no se cumpla la palabra del Señor. Porque lo normal es: Señor, quiero cumplimiento de tu palabra en mi vida ahora. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermano? Diga un buen amén, pues. Venimos con fuerzas de adorar al Señor y con deseos de que su palabra se cumpla en nosotros. Así que, hermano, no era común ver esas cosas. Y el Señor, hermano, dice la Biblia, entró a una sinagoga. Ahora, entró a una sinagoga y habían personas allí presentes, listas para oír, hermanos, quién traería la lectura, cuál sería su punto de vista, su crítica, y a ver quién más se levantaba y le decía: no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Por eso, por eso es de que en la sinagoga, cuando el Señor Jesús llegaba y sanaba o hablaba, siempre alguien se levantaba y le decía: no te es lícito decir esas cosas. O le decía: no te es lícito hacer esas cosas. ¿Dónde lo hacían? ¿Dónde se discutían? ¿Dónde se agarraban del pelo? Bueno, hay unos hermanos que se agarran del pelo en la calle, donde sea. Pero estos se agarraban en la sinagoga. Ahí se discutía. Ahora, ¿usted vio eso en el templo? En el templo no existían esas cosas. Porque del templo, hermano, el Señor llegó en cierta ocasión y agarró, hermano, ahí una cuerda. Y con la cuerda, ¿quién dice que no hay que darle con la cuerda a los hermanos? Dice que es bíblico o no es bíblico. ¿Qué dice? Es bíblico. Así que pues no se vaya a quejar. Hermano, el Señor Jesús agarró una cuerda y con la cuerda agarró y azotó a los perversos que estaban dentro del templo, hermano. Y hubo alguno que se paró y le dijo: momento,
Jesús de Nazaret, no te es lícito hacer esa cosa. ¿Alguien se paró? No, nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Y el Señor los sacó y se fueron. Después volvieron a entrar, pero se fueron. ¿Cómo se fueron? Obedientes. ¿Por qué razón? Porque el templo se había contaminado y requería un poquito de limpieza. Así que, hermano, que cuando usted oiga la palabra de Dios, que por ahí viene una cuerda sobre sus espaldas, dé gloria a Dios, hermano. Dé gloria a Dios, porque Dios está hablando. Y Dios cuando habla es porque quiere hacer algo. Y cuando quiere hacer algo muchas veces es porque quiere, hermanos, limpiar nuestras vidas. Hermano, así que nadie se rehusó en el templo. Todos se fueron. Y el Señor los sacó. Y el Señor, hermano, hizo como Él quiso en el templo. Ahora, en la sinagoga no podía hacer eso, porque la sinagoga era de los hombres. Había una organización, había, hermano, una estructura, había, hermano, una jerarquía, hermano. Mas sin embargo, el Señor entraba a la sinagoga, y entraba no de curioso, porque Él lo sabe todo. Entraba con propósitos. Siempre que el Señor, hermanos, aparece, es porque un propósito tiene. ¿Usted lo sintió hoy? Si lo sintió, es porque, hermanos, Él tiene propósitos con usted. Dice la Biblia, hermano, que Él entró a una sinagoga. Entró a la sinagoga. Y cuando entró a la sinagoga, bueno, no sabemos, la escritura aquí ya nos da más referencia, si Él tenía la palabra, si Él tenía, hermano, alguna participación dentro de las actividades que se hacían en la sinagoga. En ese momento no lo sabemos, pero lo que sí sabemos que dice la Biblia que Él entró. Y cuando entró a la sinagoga, dice la escritura que Él se fijó, puso su mirada. Mira, hermano, qué lindo es cuando el Señor pone la mirada sobre alguien. ¿No le alegra? Qué lindo es, hermano, cuando Dios pone su mirada sobre alguien. Ya sea para limpiarlo, ya sea, hermano, para sacudirle la suciedad, ya sea para lo que sea. Pero qué lindo es, hermano, cuando Dios pone su mirada sobre alguien. Porque el Señor es misericordioso, tierno y compasivo. Es cierto, es severo. Es cierto, es duro, es cierto, hermano, es bastante rígido, es cierto, hermano, a veces se molesta, pero también Él tiene la otra parte de la moneda, que Él es tierno, dulce y compasivo y lleno de misericordia. Entonces, hermano, dice la Biblia que el Señor puso su mirada en una mujer. No fue un hombre esta vez, fue un hombre. No fue un hombre, no fue un niño, fue una mujer. Dice la Biblia que el Señor conocía que esta mujer, hermanos, algo andaba pasando mal. Algo estaba pasando mal. Algo estaba pasando mal en esta mujer. Quizás habían muchas otras cosas en la vida de esta mujer, pero había una que sobrepasaba a todas, o quizás era la única cosa en esta mujer. Pero la escritura dice, hermanos, que esta mujer tenía 18 años de estar cargando con una enfermedad. Con una enfermedad. No nos declara las escrituras la edad. Me imagino, hermanos, que el Señor, el Espíritu Santo, quiso dejar en esta narración solamente los aspectos que Él quería revelar, y los demás aspectos, hermanos, que pudieron estar presentes en la narración, el Señor no permitió que estuvieran, porque quizás nos iban a apartar del objetivo. Y por esa razón Dios quitó el resto y dejó solamente poca información. Y con esa poca información era suficiente información para nosotros, para aprender, hermano, el mensaje que Dios nos quiere entregar. Dice la escritura, una mujer cargaba una enfermedad, pero no era una enfermedad muy común. Una enfermedad, hermano, que había sido originada por el mismo Satanás.
que el Señor lo reprenda. Hay enfermedades, hermanos, que tienen diferentes orígenes, pero esta enfermedad fue una enfermedad especial. No lo digo yo, no lo supongo. La Escritura dice, el Señor Jesús lo dijo, que esta mujer tenía, hermanos, un espíritu de enfermedad. Eso quiere decir que los demonios también pueden traer espíritu de enfermedad sobre los cuerpos. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros notar? ¿Cómo nosotros lo podemos identificar? Bueno, en primer lugar, tiene que haber revelación de Dios. Si no hay revelación de Dios, no podemos asegurar absolutamente nada. Hoy yo estoy asegurando, no porque he recibido revelación de esta mujer enferma, sino porque la palabra, la misma Escritura, nos revela que tenía un espíritu de enfermedad. Amén. Entonces, los espíritus, hermanos, o la enfermedad cuyo origen es un demonio o un espíritu inmundo o el mismo diablo, es ahí donde hay que ir a atacar. Amén. Los demonios no salen con pastillitas, no salen con jarabitos, no salen con sobaditas, no salen con ungüentos, salen de otra manera. Y esta enfermedad, dice la Escritura, en la mujer, hermanos, producía que ella estuviera, hermanos, encorvada. 18 años encorvada. ¿Producto de qué cosa? Producto de la influencia demoníaca en el cuerpo de ella. Los demonios pueden alterar el funcionamiento normal del cuerpo humano, como también pueden perturbar los pensamientos que el hombre produce en su cerebro, como también puede influenciar, hermano, en lo externo. Los demonios tienen acceso a todas esas cosas. Y en esta ocasión, hermanos, el Señor nos muestra 18 años, hermanos, una mujer enferma, producto, hermanos, oiga lo que el Señor Jesús dijo, producto de una atadura espiritual que Satanás había puesto sobre ella. El Señor a mí hace unos días atrás me reveló algo. Me reveló cómo unas ataduras se rompían de mis hombros, de mis brazos, de mi cuerpo, y caían al suelo. Y en ese mismo segundo el Señor me dijo: rompimiento de ataduras ha habido en este momento. Ahora, pero a los días también recibí que el enemigo venía bien tranquilito por ahí, con unos lazos, pretendiendo amarrarme de nuevo. Y cuando lo vi, inmediatamente lo reprendí y se fue con toda atadura. Amén. La Biblia dice, hermanos, que cuando el espíritu inmundo sale de un cuerpo, va por las calles vagando, buscando, hermanos, a quién poseer, a quién dañar. Y cuando se acuerda del lugar que salió, dice la Escritura, regresa. Y cuando regresa lo encuentra, hermanos, limpio. Y entonces trata de nuevo de volver a entrar. Por eso es que la Escritura nos dice, hermanos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Poneos, dice el libro de Efesios, las armaduras para que en el día de la batalla, en el día de la prueba, en el día de la tormenta, podráis estar firmes después de la lucha.
Pero hay creyentes, hermanos, que desconocen cómo el enemigo opera, cómo Dios opera. Hermanos, desconocen la armadura, y donde el enemigo los sopla y les jala el pelo y los mete, ahí van obedientes y van perdiendo batalla tras batalla, batalla tras batalla, y andan, hermanos, heridos, andan por la calle, hermanos, buscando alimento, buscando agua, buscando refugio, buscando, hermanos, quien los consuele. ¿Por qué? Porque se descuidaron de su vida espiritual. ¿Qué pasó con esta mujer? No lo sabemos. Si se descuidó, si anduvo, hermano, en malos pasos, se desvió, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Satanás le había puesto una atadura. Y 18 años, hermano, estando en una sinagoga, oyendo la palabra de Dios, no había habido ningún resultado. Hay cosas, hermano, en el reino de las tinieblas que quizás con un solo mensaje no ocurre nada. Hay cosas en el reino de las tinieblas que quizás, hermano, con hacer esto, con hacer aquello, o con pertenecer o ser miembro de una congregación, no se hace nada. Y aquí el Señor nos enseña a través de su palabra, que ni la religión, ni los hombres piadosos, entre comillas, ni la denominación, ni el tiempo, ni el lugar pudieron liberar a esta mujer de una atadura de 18 años que Satanás le había puesto encima. Ahora bien, hermanos, dice la Escritura que cuando Jesús la vio, dice que la llamó. Oiga, qué bonito es cuando Dios no solamente lo mira a uno. Qué bonito es no solamente cuando Dios conoce lo que uno está atravesando, pero qué bonito es, hermano, cuando Dios también te llama por tu nombre, porque quiere hacer algo contigo. Qué lindo es, hermano, cuando vea cómo el progreso de Dios con el hombre va ascendiendo y no se interrumpe en ningún paso. Hermano, cuántas veces Dios ha querido hacer con nosotros muchas cosas y nosotros hemos interrumpido el proceso de Dios en nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia en nosotros y que Él, hermano, nos vuelva a, hermano, a hacer, que Él vuelva a acercarnos para levantarnos, hermano. Dice la Escritura que entonces Jesús la vio, la llamó y le dijo estas palabras: mujer. Mire, hermano, Dios no anda perdiendo tiempo. El Señor va directo al grano. Si es pecado, va al pecado. Si es enfermedad, va directo a la enfermedad. Si estás confundido, va directo a la confusión. Si estás, hermano, como sea, ahí donde está el problema, el Señor llega directo, sin andar con rodeos. Dice, si anda con rodeos es porque quiere ver qué tú sacas de tu corazón. Pero el Señor le dijo a la mujer, mujer, directo. Le dijo, eres libre de tu enfermedad. Ahora le voy a decir una cosa, hermano, y voy a terminar ya, porque quiero orar por usted. Amén. Yo voy a decirle algo. No era necesario que el Señor estuviera en la sinagoga para liberar a esta mujer. Suena un poco raro, pero no era necesario tampoco, hermanos. Y dice la Escritura, cuando el Señor le dijo, eres libre de la enfermedad, dice que el Señor, hermano, se le acercó. Yo no sé, pues yo creo que fue la mujer o el Señor, no sé, no dice la Biblia claramente, pero sí dice que la llamó. Es decir, que la mujer se le puso enfrente del maestro. Y hay veces, hermano, que podemos estar en un culto tan lindo como hoy y podemos estar con ataduras y no se rompen. Es posible. La mujer con atadura, hermano, de enfermedad puesta por el diablo. Es que mire que el diablo cuando pone unas ataduras, hermano, que no hay nada en esta tierra que lo pueda romper. El diablo es así, hermano. El diablo pone
unos estorbos, unas limitaciones terribles, que hermano, que uno queda completamente inutilizado en poder avanzar, en poder hacer nada en lo absoluto, hermano. Así trabaja el enemigo. Y Dios, hermano, dice la Escritura, llamó a la mujer, hermano. ¿Y usted cree que la mujer, con solo estar enfrente del Señor, fue libre? No. Con solo estar ahí, hermanos, ser llamada por el Señor, ¿fue libre? No. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor tuvo que tocarla y poner sus manos sobre esta mujer para que la atadura de, hermanos, de 18 años se rompiera y en ese mismo segundo se lograra enderezar. Yo digo, hermano, no era necesario que el Señor tampoco pusiera sus manos. ¿Sabe por qué le digo? Porque hubieron casos donde el Señor no tuvo que estar presente, ni enfrente del enfermo para sanarlo, ni tampoco, hermano, tuvo que poner sus manos para sanarlo, ni tampoco tuvo que ir a buscarlo y llamarlo para poder sanarlo. No fue necesario. ¿Sabe cuál fue la herramienta que el Señor ocupó, no solamente en este caso, sino en todos los casos? Fue de que el Señor dio la palabra. Díganme, hermanos, el Señor dio la palabra. ¿Y sabe cuál fue la palabra que dio? Fue la palabra libre. Eres libre. Las ataduras no se rompen con soñar, con desear, se rompen hablando la palabra del Señor. Pero le voy a explicar, hermano, porque aquí hay un aspecto muy importante. La palabra que se ocupa aquí en el Evangelio de Lucas para decir libre es la palabra, hermanos, que en griego se llama apoluo. Apoluo. A-P-O-L-U-O. Apoluo. La palabra apoluo. Y esa palabra apoluo es una palabra que significa divorcio. Es decir, la mujer, hermano, estaba con una atadura por 18 años y se había acostumbrado a vivir por 18 años con esa enfermedad, con ese espíritu de enfermedad. Muchos de nosotros dentro de las iglesias no hemos todavía concebido de que Dios es poderoso para sanarnos. Creemos que Dios es poderoso para sanar a otro. Creemos que Dios sanó en el pasado a otro, pero en el presente dudamos si Dios es capaz de sanarnos a nosotros mismos. Y si pensamos que Dios nos puede sanar a nosotros, decimos, lo será o lo hará el Señor allá dentro de 10 años más adelante, o quién sabe que lo haga. Así somos. Pero el Señor le dijo, eres libre, es decir, divórciate. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? En otras palabras, le estaba diciendo en esto: divórciate de ese espíritu de enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, muchas veces nos conformamos con las ataduras que el diablo nos pone, nos conformamos y creemos que ese es nuestro calvario, creemos que esa es nuestra cruz, y entonces nos acostumbramos a estar recibiendo la gloria de Dios, a recibir del Señor, hermano, y todavía seguimos atados. Pero el Señor vino, hermanos, como dice la palabra, a romper y a deshacer las obras del diablo, aleluya. Y el Señor, hermano, le dijo a la mujer, apolú, que él estaba diciendo,
le estaba diciendo: divórciate de esa atadura que el diablo te la puso. Es decir, la mujer en ningún momento, hermano, había comprendido que las ataduras, hermano, se rompen cuando uno confiesa la palabra de Dios, hermano, cuando uno cree la palabra de Dios y cuando uno, hermano, se llena de fe de la palabra de Dios. Pero la mujer, hermano, estaba viviendo un estilo de vida espiritual pasivo, muy pasivo, donde no creía, donde no concebía de que Dios era poderoso de llevar su enfermedad y en la cruz del Calvario, y que el Señor podía darle restitución, hermano, completa a su vida. Aleluya. Yo los veo muy tristes a ustedes. ¿Qué les pasa? Deberían de estar alegres, deberían de estar, hermano, dando gloria a Dios, aleluya, saltando de que Dios trae un mensaje como este, donde tu atadura, no importa que sea enfermedad, no importa de qué tipo, Dios, hermano, te dice: divórciate de una vez por todas de esa atadura que te tiene turbado, porque esa no es la vida que Dios tiene preparado para los hijos de Dios. Aleluya. La Biblia dice, hermanos, que esta palabra apolugo que utilizó el Señor es una palabra compuesta. Son dos palabras juntas. La palabra apo significa separación y la palabra lugo significa disolver, quebrar y romper. Así que, hermanos, identifique su atadura. ¿Cuál es? Identifique cuáles ataduras el diablo le ha puesto a usted. Hermano, uno no tiene que andar llamando al diablo para que le ponga una atadura. Él solito viene, porque ese es el trabajo de él, de poder limitar y poder ponerle condición y esclavizar a la humanidad completa, especialmente a los hijos de Dios, especialmente aquellos que quieren, hermano, crecer, aquellos que quieren, hermano, florecer en la obra, aquellos que quieren, hermano, recibir más de Dios. Especialmente sobre ellos se lanza. Y se lanza con cadenas, se lanza con ataduras, hermano, de cualquier tipo de enfermedad, de vicio, de lo que sea, de lo que sea, hermano, para poder, hermano, restringir el avance del ser humano. Pero el Señor Jesús, hermanos, nos enseña a través de su palabra que las ataduras, hermanos, nosotros las podemos romper. ¿Cómo? Confesando, hablando la palabra, divorciándonos. Cuando uno está casado, usted tiene compromiso, usted tiene responsabilidad, usted está unido. Y muchos dentro de la iglesia estamos unidos a las ataduras que el enemigo nos ha puesto. Nos conformamos y decimos: así voy a morir. Esta atadura la tuvo mi padre, la tuvo mi madre, la tuvieron mis hermanos, ahora la tengo yo, y yo se la voy a transmitir a mis hijos, se la voy a transmitir a mi hogar, y también todos tendremos la misma atadura. Y nosotros, en vez de romperla declarando con la palabra y las promesas del Señor, la vamos, hermano, multiplicando y vamos atando al uno, al otro, al otro, al otro, y nos atamos a nosotros mismos, y nunca hay un rompimiento. Nunca hay un divorcio. Cuando hay un divorcio, ya no hay unión. Cuando hay un divorcio, ya no hay ninguna responsabilidad, ningún trato, ningún convenio. Se rompió, se acabó, hermano. Y eso es lo que Dios quiere: que la iglesia, que el creyente se divorcie de las ataduras del diablo, se divorcie de cualquier obra del maligno, se divorcie. Por eso es que muchas personas vienen a la iglesia, hermano, reciben de Dios en el culto, al siguiente día ya no aparecen. ¿Sabe por qué? Porque andan tremendas ataduras y no saben cómo romperla. Y Dios no les dice: esto es lo que Dios quiere, haz esto. Y ellos no lo creen, ellos se burlan, ellos se ríen y se van, hermano, atados como entraron. Pero vosotros que estáis aquí y que escuchad la palabra de Dios, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día donde la atadura, hermano, tendremos un divorcio con ella. Ya le diremos: atadura de maldad, yo me divorcio y no tengo nada contigo. No tengo nada contigo.
Y aunque el hombre le diga, niña, mira cómo está, eso es tuyo, usted dirá, yo lo reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que el Señor le dijo a aquella mujer, eres libre, es decir, estás ya divorciada. Fíjese, el Señor primero, antes de ponerle las manos, le dijo, te divorcio de esa atadura. Y después que el Señor dio la palabra, le puso mano y se enderezó. El mensaje es bien sencillo, pero requiere de usted una decisión, requiere de usted un esfuerzo, requiere de usted un cambio. Que usted decida de una vez por todas, yo me voy a quitar ya esto de una. Usted no se lo puede quitar, usted no se lo puede arrancar, pero usted tiene el poder de la palabra de Dios en sus labios y lo puede confesar, lo puede declarar y lo puede, hermano, en el nombre de Jesús tener la victoria. Pongámonos de pie, hermano, en esta hora. Gloria a Dios. Tenemos 3 minutos. Y en 3 minutos, hermanos, tú puedes ser libre de la atadura que te está atormentando. No sé cuántos años, no sé si comenzó hace unas horas, hace unos minutos, hace unos días atrás. No importa. Lo que importa es que lo que Dios quiere es que te divorcies y que no tengas nada que ver con eso. Ni lo menciones, ni te recuerdes, ni lo traigas a tu memoria. Al contrario, Jesús pagó el precio y llevó en la cruz del Calvario todas esas ataduras. Si usted desea venir al frente y que yo ponga aceite en usted, es una señal de rompimiento. Como el Señor me lo dijo, pase al frente. Tenemos 2 minutos para que lo pueda hacer. Pasa al frente. Yo lo voy a poner en el nombre del Señor. Aceite sobre usted. Dice Santiago. ¿Qué atadura es? No lo sé. El Señor lo sabe. Pero en esta hora vamos a romperla. Vamos a romperla en 1 minuto. Levante ese clamor. Dígale al Señor, me divorcio de esta atadura. Dígalo no con su mente, con sus labios. Señor, me divorcio de esta atadura. Usted sabe cuál es, pero usted dígalo, me divorcio de esta atadura en el nombre de Jesús. Satanás está derrotado, está vencido. Y en el nombre de Jesús, y yo te ordeno, sal fuera, sal fuera, sal fuera en el nombre de Jesús de Nazaret.
palabra. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre de toda atadura del enemigo. Yo la rompo, yo la rompo, yo la rompo, yo la rompo. Levanta tus manos al cielo y haz el movimiento como que se está rompiendo algo. Hazlo, mueve tus manos y dile: Señor, se rompe. Señor, las ataduras se rompen. Señor, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompen, se rompen. Dios mío, soy libre, soy libre. Glorifica el nombre del Señor. Dile: Señor, soy libre, soy libre. Estoy confesando tu palabra, estoy declarando tu palabra. Todo espíritu de enfermedad, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va del cuerpo, se va ahora mismo del cuerpo. En el nombre de Jesús se va, se va, se va, se va lejos y no regresa más. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, el nombre que es sobre todo nombre. Victoria en la cruz, victoria en la sangre. Señor, victoria en tu sangre preciosa. En el nombre